Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la actividad para ir explicando en qué consiste lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a ver sobre la situación de la educación en la colonia, la segunda parte. Recordar nada más que el día lunes hubo programa de Aprende en Casa, justamente sobre el tema de la semana pasada y el tema de esta semana. Así que les recomiendo ver el video que está en el blog, si es que no lo han podido ver por televisión. Y el día de hoy también va a haber programa de Aprende en Casa, si no me equivoco, a las 2 de la tarde. Bueno, ya les envié el aviso, así que revisen ahí la hora. Así que es muy importante que lo puedan ver. Seguramente nos ayudará para la clase de la próxima semana. Entonces, vamos a ver lo de los textos del día de hoy, pero para ver los textos del día de hoy, primero hay que recordar algo sobre los textos de la semana pasada. Como el día de hoy vemos una segunda parte sobre el acceso a la educación colonial, recordemos que la semana pasada estuvimos viendo 5 fuentes. Las dos primeras se relacionaban con la educación en la colonia, pero sobre todo en el aspecto de los varones, indicaban que no debía, o sea, indicaban la discriminación a las personas de las castas, mulatos, zambos, cuarterones, mestizos, en fin, cualquier persona que entrara en esa categoría, que no se debía darle ni siquiera el permiso de ingresar o de estudiar en la universidad, e inclusive que si estudiaban debían ser expulsados, o si habían acabado la carrera y tenían ya el grado, no debían poder ejercer esa profesión. Entonces, claramente era un elemento de discriminación y sabemos que eran textos de fuentes primarias, porque en ambos tenemos la fecha, tenemos también que son escritas o fueron escritas por el virrey Amat y Juniet, y siempre dice, ¿no? Respondiendo al final por la voluntad del rey, ¿no? O por la decisión o orden del rey. Entonces, tenemos aquí esas dos fuentes que nos hablaban de eso. Y las fuentes 3, 4 y 5 nos hablaban de la educación de las mujeres. Y en primer lugar, la fuente 3 recordaba que para empezar, las mujeres no tenían mucha oportunidad para estudiar porque la educación que había, los pocos colegios que habían, eran esencialmente para varones y que no había una idea de que hubiesen colegios para mujeres. Sin embargo, dijimos que algunas mujeres sí tenían acceso a una cierta educación porque tenían también la suerte de que sus padres veían el valor de esto y les podían pagar una educación privada, profesores particulares. Pero claro, ir a la universidad, imposible. Eso, bajo ninguna circunstancia. Para eso se tuvo que esperar hasta el siglo XX todavía. Otro elemento también que indicamos es que inclusive las mujeres que no tenían familia y que estaban en lugares especiales de cuidado, inclusive entre ellas había distinciones. Aún siendo abandonadas, pobres, aún a pesar de esa situación, las mujeres que vivían en esa situación y que eran blancas, eran educadas para, digamos, ser enfermeras, lo cual no está mal. En cambio, las mujeres de las castas, en la misma condición de pobreza o abandono, no tenían esa chance, sino que eran destinadas a ser sirvientes y luego entregadas a una familia decente como trabajadoras, ¿no? Diríamos trabajadoras del hogar. Entonces,
inclusive en gente pobre, había ya esta distinción étnica o racial. También el último texto, la fuente 5, nos decía que en el caso de las mujeres de la nobleza indígena, ellas tenían dinero, tenían también un origen social importante porque eran descendientes de incas. Sin embargo, por ser indígenas, no podían acceder a la educación que ellas hubieran querido. Posiblemente algunos maestros no les enseñarían por ser mujeres y sobre todo por ser indígenas, aunque pudieran pagarlo. Entonces, el texto que leímos indicaba que en el caso de ellas preferían entrar en los beaterios de Indias, donde recibirían una educación cristiana, por lo menos aprenderían a leer y escribir, ¿no? Y eso ya era algo. Pero por supuesto, estudiarían matemática, historia, probablemente no, ¿no? Solamente todo lo que les serviría para ser educadas como buenas cristianas. Sin embargo, y a pesar de esa limitación, estas mujeres de nobleza indígena entraban y de esa manera lograban tener algo positivo, ¿no? Una buena imagen de ellas, ¿no? Como mujeres castas y buenas cristianas. Eso era muy importante para las mujeres en la época de la colonia. Muy bien, entonces ahora vemos otros aspectos de la época colonial, ¿ya? Y aquí se menciona en la fuente 6 el impacto de la ilustración. Y acá hay que recordar, lo vimos en abril, que la ilustración, como ven en el recuadro, fue un movimiento intelectual del siglo XVIII, cuyos ideales fueron la razón y la ciencia. Estos ideales fueron acogidos por los intelectuales criollos que pidieron reformas en el sistema colonial sin romper con el imperio español. Entonces vamos a ver en qué consisten estas reformas. Recordar nada más que la ilustración empezó en Francia y se expandió por toda Europa y por supuesto llegó acá a América vía España o vía también el contrabando que financiaban los ingleses, franceses u holandeses. De tal manera que criollos y seguramente también españoles tuvieron acceso a libros ilustrados y pudieron dar a conocer estas ideas, ¿no? Y cuestionar la educación de aquella época. Bien, vamos a ver en qué significaron estas búsquedas de cambios. Por eso quiero preguntar, ¿quién podría leer? A ver, ¿quién podría leer la fuente 6, por favor? Muy bien, Joaquín, léelo, por favor. De ser aceptado. A ver, Joaquín. El deber de instruir al pueblo. Sin embargo, él solo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente sin reservarse a unos pocos niños privilegiados. Joaquín, no, la primera parte no se pudo escuchar. Por favor, ¿podrías volver a leer? El impacto de la Ilustración en la educación. La Gracias. Ilustración resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Una de las reformas que se buscaba era que el talento, en lugar de la alcurnia, la ascendencia, sea la mejor forma de ser aceptado y ascender en la sociedad. Se recomendaba también que la enseñanza de las primeras letras fuera obligación del Estado, encomendándose al clero el deber de instruir al pueblo. Sin embargo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente, sin reservarse a unos pocos niños privilegiados. Muy bien, gracias. Aquí tenemos entonces dos elementos interesantes que la ilustración
trajo como crítica a la educación colonial. Un primer elemento, dicen ahí que la necesidad del acceso a los colegios mayores y universidades no sea por el rango, el apellido, digamos, el origen social o el color de la piel, sino que sea por el talento. ¿No? Entonces, eso quiere decir que cualquier persona que demuestre que es un buen estudiante, no importa su origen social, no importa el color de su piel, tenga el acceso a la educación que merece. Justamente todo lo contrario a lo que vimos en el texto 1 y 2, ¿no? Donde se veía la marginación a las castas solo por el hecho de su piel, ¿no? No porque fueran malos estudiantes, no porque hablaran mal o no sabían nada, sino simplemente por el color de su piel. En cambio, acá indica que no, ¿no? Que el talento debe ser el elemento que haga que las personas puedan estudiar. Más o menos el criterio que hay actualmente, ¿no? Por ejemplo, para ingresar a una universidad donde hay un examen de admisión, obviamente se presentan miles, pero no van a entrar todos los miles, ¿no? Sino que todos aquellos que tengan el estudio necesario para demostrar que pueden iniciar los estudios universitarios. Entonces hay un elemento ahí, por supuesto, que indica, ¿no?, la capacidad que tienen de haber aprendido lo mínimo necesario para ingresar a la universidad. Ahora bien, un elemento adicional de crítica, porque detrás de todo eso hay una crítica, es lo que se refiere a la enseñanza de las primeras letras. Las primeras letras es igual a decir a leer y escribir. Y como vimos antes, era un privilegio. Había pocos colegios menores, que eran las iglesias, había pocos colegios mayores, había poca educación para los indígenas, lo vamos a ver en las fuentes 7 y 8, y había pocas universidades. Entonces era algo bastante elitista, clasista, la educación. ¿Qué dicen los ilustrados? No, que la educación debe ser para todos, que la enseñanza de las primeras letras es una obligación del Estado y el clero es el que debe tener este trabajo. De hecho, aquí hay algo que decir, ¿no? El clero, o sea, la Iglesia Católica en este caso, era responsable de la educación y eso fue hasta bien entrado el siglo XX. El Estado no hacía mucho de eso, ¿no? Recién en el siglo XX realmente el Estado tomó cartas en el asunto y poco a poco le fue quitando a la Iglesia esa función. Igual pasó con la salud. Hasta los años 60, la gran mayoría de los hospitales estaban en manos de la Iglesia. Solo posteriormente el Estado comenzó a tomar los hospitales y a dirigirlos. Entonces era algo, digamos, privativo de la Iglesia. Y bueno, de hecho, en parte tiene sentido porque el Estado colonial no era tan organizado ni tan grande. ¿Y quién era la institución mejor organizada? La Iglesia, definitivamente. Entonces dice aquí que se consideró que el deber de enseñar era del gobierno virreinal, que el virrey debía dar esfuerzos por que la gente en general aprenda por lo menos a leer y escribir. Aunque también dice que esto recién se comenzó a hacer un poco a partir de 1790. Estamos hablando más o menos unos 20 años antes de la independencia. Y de hecho se avanzó poco, pero se avanzó en esas épocas. Inclusive en la República también se avanzó poco porque no teníamos mucha preparación ni recursos para crear más colegios. Entonces acá hay un cambio, una propuesta de cambio en cuanto a la educación colonial. Y justamente en base a esto, usted tiene que hacer lo siguiente. Miren aquí la línea de tiempo, ¿no? Nos dice la educación como era antes, en el siglo XVI, XVII, lo que vimos en las fuentes 1 a las 5, la semana pasada, y ahora en la fuente 6, como la ilustración propone cambios en el siglo XVIII. Entonces ustedes van a redactar aquí, ¿ya? Van a explicar, van a hacer un texto, van a escribir un texto donde explique cómo era la educación antes o en la época de la colonia, considerando las ideas antes de la ilustración y los cambios que propuso la ilustración. ¿Ya? Entonces, este texto tiene que tener dos partes. Cómo era antes la educación, antes de la llegada de las ideas de la ilustración,
y cómo se propuso después. ¿Ya? Dos partes, entonces. Y creo que es muy claro en esto porque he leído trabajos de sus compañeros de otras secciones y algunos se han enfocado solo en los cambios de la ilustración, pero no en cómo era antes. Y el gráfico nos muestra que el texto tiene que tener dos partes, ¿no? Antes y después. ¿Bien? Entonces, eso, por favor, tómalo muy en cuenta en la elaboración del texto de esta parte. Entonces, antes, fuentes 1 a 5 de la semana pasada, y como los cambios de la que trajo la ilustración, la fuente 6, que ya dijimos cuáles son. Bien, veamos ahora la fuente 7 y 8. ¿Quién puede leer la fuente 7, por favor? Victoria, muy bien, gracias. Léelo, por favor. Colegio de Caciques en Lima. Los ya está. Los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. El objetivo no fue tanto educarlos como los españoles o criollos, sino evangelizarlos, y a través de ellos evangelizar a los demás. Al principio les enseñaron las gramáticas y luego las condiciones de enseñanza de los indios. Después de la expulsión de los jesuitas del Perú, el colegio siguió funcionando, aunque con las reformas propias de la época. Hubo una revalorización de los estudios con la creación de aulas de latinidad, enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Muy bien, gracias. ¿Quién podría leer la fuente 8, por favor? A ver, ¿quién podría leer la fuente 8? Vamos, no sean tímidos. A ver, a ver, a ver. No es muy larga, breve. A ver, Juliana, por favor, léelo. Gracias, Hans. Los riesgos de educar a la élite indígena. La educación de los caciques pasaba no solo por su conversión, sino por su actitud para convertir a sus indios y luego a mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Una vez lograda esta aptitud, con el dominio de la lectura, la gramática y algo de la necesaria teología, Teología. ¿cómo impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles? En eso se centraban los temores de las élites coloniales y de buena parte del clero. Bien. Muy bien, gracias. Muy bien, acá tenemos entonces dos textos sobre los curacas o la élite o élite indígena. Muy bien, hay que recordar acá que primero que todo caciques o curacas son términos similares en el sentido de que cacique es un término que venía de Centroamérica y curaca es el nombre que se les daba a los líderes indígenas aquí en Alto Guantinsuyo. ¿Bien? Esos líderes eran importantes porque ellos eran los que mandaban a grupos que podían ser decenas, cientos o inclusive miles. Los incas por eso hacían alianzas con ellos usando la reciprocidad y lograban de esa manera que funcione el imperio. Los españoles se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que los curacas o caciques eran necesarios para, por ejemplo, poder evangelizar a los indios y también para poder cobrar los impuestos. Así que, sabiendo esto, fueron, digamos, de alguna manera aprovechados para la administración colonial. Pero sobre todo, no como alguien que, muy bien, ahora tú también eres parte del gobierno colonial, sino como una parte obligada, ¿no? En el sentido de que no se le preguntaba al curaca, ayúdanos, ¿no? Sino que se le obligaba literalmente a ser parte del sistema colonial. Y por ello, los curacas y los hijos de ellos, que serían también curacas, probablemente, eran educados en colegios especiales, ¿no?
los colegios de curacas. Y aquí se nos da el caso del colegio de curacas o caciques en Lima. Y menciona acá a los jesuitas. Los jesuitas son una congregación importante de la Iglesia Católica. Creo que la élite intelectual de la Iglesia Católica son ellos. Y, por ejemplo, el Papa es jesuita, así que eso ya nos da una idea de su preparación. Los jesuitas, desde que empezaron, que surgieron en el siglo XVI, fueron una congregación que se dedicó a la educación. Y aquí en Latinoamérica fueron conocidos por su educación, sus colegios y también por la evangelización. Y eso, además de todo eso, ellos eran muy buenos invirtiendo. Económicamente fueron muy ricos. Esa fue la razón por la cual luego fueron expulsados, como dice ahí, en 1767. Y no se les expulsó porque fueran malos maestros o traidores o algo, sino simplemente porque el rey Carlos III necesitaba dinero y la mejor manera de conseguir dinero era expulsándolos a ellos y quedándose con todo lo que era de ellos. O sea, fue una expropiación, por no decir un robo. Lamentablemente, eso afectó al nivel educativo porque sus colegios fueron ocupados por otros religiosos que no tenían de repente el mismo método de trabajo que ellos tenían. Entonces, un elemento importante de esos colegios de caciques era, como dice ahí, no educar a los caciques como españoles. Eso quiere decir que no aprendieron lo mismo que ellos. ¿Ya? Hay que decir entonces ahí una cosa importante, ¿no? No aprenderían pues matemática o de repente ciencias o historia. Posteriormente sí. En el principio no. O sea, los colegios de caciques eran básicamente para enseñar a leer y escribir y por supuesto enseñarles a ser buenos cristianos. De esa manera se lograba su apoyo, su lealtad al servicio del gobierno español. Dice también que luego sus condiciones de enseñanza decayeron, aunque parece que al final hubo algunas reformas y esas reformas fueron positivas, ¿no? Dice ahí que comenzaron a estudiar latín. El latín era importante en aquella época. Recordemos que el latín es una parte, una base del idioma castellano. También comenzaron a aprender algo de historia y más contactos con la universidad. Pero ojo, ¿no? Contactos. Eso no quiere decir que ellos tengan una educación superior, porque lamentablemente los indígenas no podían ir a la universidad. O sea, lo máximo que podían estudiar era en estos colegios de caciques. Ahora, eso nos lleva a la fuente 8. Si bien la educación que recibían era buena para convertirlos en unos cristianos y lograr mantenerlos en el respeto de la fe, también había, obviamente, para lograr eso, tenían que aprender a leer y escribir, ¿no? Algo de gramática y, como dice ahí, también teología, ¿no? Para que sean buenos cristianos tienen que aprender las cosas básicas que aprendería pues en la catequesis. Pero, y ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo impedir que aprendieran más o que se igualaran a los españoles? Y esta pregunta es algo muy valioso porque es algo muy real, ¿no? La educación en realidad es uno de esos elementos que ayuda a recortar las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso es lo interesante de la educación, ¿no? Que la educación en gran parte no depende solamente de que alguien vaya a una buena universidad y pague a los mejores profesores. Si una persona se empeña en aprender y realmente estudia, se dedica, va a progresar en los estudios. Y eso es algo sobre lo cual está ampliamente demostrado. Entonces, la educación no está del todo limitada, no por completo por lo menos, al mejor nivel educativo, ¿no? Es cierto, por supuesto, que un colegio a uno acá de Perú, bilingüe, con bachillerato internacional, obviamente tendrán pues un nivel educativo que puede ser superior al de muchos otros colegios, por supuesto. Pero también está el énfasis del estudiante que quiere aprender, que puede recortar ese tipo de brechas, ¿no? Que normalmente uno tendría. Entonces, la educación cambia ciertamente y rompe esas limitaciones que las personas tienen. Esa pregunta que se hacían los élites coloniales con miedo y una buena parte del clero era muy correcta, porque hay que decirlo, aquellos que lucharon por la independencia
muchos de los cuales eran criollos, estudiaron en colegios mayores y estudiaron en universidades. Fue ahí donde descubrieron las nuevas ideas de la Ilustración y con el tiempo tomaron conciencia de que la única salida para ellos era la independencia. San Martín, Bolívar, tuvieron una buena educación. Y no fue para ser leales a España, sino para independizarnos de España. Igualmente, muchos ilustrados peruanos que estudiaron en colegios mayores serían luego nuestros primeros congresistas, nuestros primeros líderes y nuestros primeros ideólogos. Así que, por cierto, Tupac Amaru, que José Gabriel Condorcanqui era un curaca, y él inició una gran rebelión, ¿no?, contra los españoles. Y él tenía una cierta educación. Así que el temor de estas preguntas de los españoles es cierto, ¿eh? Es muy cierto. Por cierto, no pasó solamente acá en América, también pasó en África en el siglo XX. África, recuerden ustedes, deben saber ustedes, todo África, si no casi el 99%, eran colonias europeas. Y los europeos educaron a, a las élites, a los grupos más selectos de estos africanos, y les dieron una educación europea, ¿no?, en teoría, para hacerlos leales a Francia, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, a España, a Portugal, o a Italia, ¿no?, o a Alemania. Pero en el fondo, estas personas que se educaron, estos africanos que se educaron, tomaron conciencia de que eran colonias, tomaron conciencia de que eran explotados, y más bien van a ser ellos, los educados, los que lideren los movimientos de independencia. Entonces la educación libera, ¿no?, nos hace a tomar conciencia de lo que vivimos y nos lleva a buscar cambios. Así que esa pregunta era muy correcta. Ese temor de los españoles, creo que a la larga sí se cumplió. Veamos ahora qué se nos pide. Acá hay un par de preguntas. Y dice acá, ¿no? ¿Por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? Creo que ya ahí tenemos las dos razones de la importancia de esto, o de esta educación de los caciques, ¿no?, en el texto o la fuente 7. ¿Cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Bien, ahí ya ustedes saben el temor, y sería bueno que ustedes indiquen el porqué de ese temor, ¿no?, que creo que ya lo acabamos de explicar. Ahora, tomando en cuenta los 8 textos, ustedes van a extraer conclusiones. ¿Bien? Y estas conclusiones tienen que tomar en cuenta estos 4 aspectos que están acá. Primero, dice, las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, según etnia, sexo y condición económica. Entonces, según etnia y condición económica, ahí están las fuentes 1 y 2. Y según sexo, están las fuentes 3, 4 y 5, ¿no?, lo de la mujer en la educación. Entonces, deben elaborar dos conclusiones que tengan que ver con las fuentes de 1 a la 5. Luego, las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación. Donde habla de los cambios, obviamente, es la fuente 6, que tiene que ver con la Ilustración y sus propuestas de cambio. Luego dice, ¿en qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? Creo que ahí se puede volver un poco a las fuentes 1 a las 5. Y luego pregunta, ¿no?, ¿se han mantenido estas formas de distinción? Y ahí ustedes deben sustentar. Luego dice, una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en nuestra comunidad. Por ejemplo, acá quiero yo aportar 2 ideas que están también en su texto escolar, si no me equivoco era la página 168, y que son interesantes. Ojo que esto es algo valioso, ¿eh? No solamente hay que quedarnos en la parte del pasado, sino que hay que comparar un poco la educación colonial con la educación actual. Y lo digo porque en lo que he podido revisar de trabajos anteriores, varios han olvidado esta parte. Se han enfocado en lo colonial
y no han indicado lo actual. Y aquí eso está incluido, ¿ya? Como decía, a ver, dos diferencias. Por ejemplo, la educación colonial era muy memorística. Un buen estudiante en la colonia era aquel que podía memorizar y repetir tal cual lo que el profesor le había dicho. Entonces, un buen estudiante en la colonia era el que tenía buena memoria y repetía todo, igualito. En los tiempos actuales ya no valoramos eso tanto. Por supuesto, tener una buena memoria es bueno, por supuesto, pero diríamos que la educación actual no busca que ustedes memoricen todo, sino que comprendan, ¿no? Analicen, comparen, contrasten, diferencien, emitan una opinión sobre lo que estamos estudiando. Por supuesto, para poder hacer eso hay que aprender cosas, ¿no? No se puede opinar de algo que no entiendes y no se puede comparar algo que no has podido leer bien. Pero para eso debe notar la diferencia, ¿no? Entre solo memorizar y o solo copiar, ¿no? Que es lo mismo en esa época, y lo que ahora buscamos, ¿no? Otra diferencia es el uso del castigo físico. En la colonia, los castigos físicos era algo normal, ¿no? Un dicho de la colonia decía, la letra con sangre entra. Entonces, todo aquel que no era bueno memorizando, le caía su golpe. Porque se decía entonces que el miedo al golpe lo iba a motivar a estudiar más y aprender bien, ¿no? Obviamente el golpe, ¿a quién quiere que lo golpeen? Nadie. Lamentablemente, esa forma de pensar ha durado hasta el siglo XX acá en el Perú. Cuando yo era estudiante, y estamos hablando de los años 80, ¿ya? Con la que tenía más o menos la edad de ustedes, el golpe, o sea, castigo físico, era algo normal, era algo aceptado. Por tanto, te portabas mal, te caía tu golpe. No sabías la lección, no sabías exponer, no podías responder una pregunta que el profesor te decía en el momento, te caía tu golpe. Y nadie lo veía como algo malo. Los papás no denunciaban porque eso existía. Era algo normal. Es más, muchos padres decían, ay, si se porta mal, le doy permiso que lo castigue. Y eso empoderaba a los profesores porque lo hacían, ¿no? Y era algo normal. Ahora, por supuesto, ya no. Ahora ya eso no se considera como algo bien visto y más bien es objeto de denuncia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver otro cambio que hay, entre muchos otros que ustedes pueden mencionar, en relación con la educación colonial. Muy bien, aún nos quedan unos minutos. Quisiera saber si hay alguna pregunta, y yo sí tengo una cosa interesante de preguntar. ¿Ustedes creen que se han mantenido formas de distinción en la educación, comparando a la colonia con la actualidad? A ver si alguien me podría responder esa pregunta. ¿Todavía habrá en la educación actual algunas formas de distinción como había antes? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién podría darme una opinión? A ver, opiniones, ¿alguna idea? ¿Todavía habrá tipos de distinción en la educación o formas de distinción en la educación? ¿Qué creen ustedes? Vamos, vamos, ¿alguien? ¿Algún comentario, por favor? Joaquín y Aldair dicen que no creen. ¿Y por qué dirían ustedes que no? O sea, todos tenemos la misma educación. Ojo que no estoy hablando del derecho a la educación, ¿no? Eso sí, por supuesto, todos tenemos derecho a la educación. Pero todos tenemos la misma educación. O en el chat, a ver si alguien puede escribir, si no puede hablar por alguna razón.
Aldair dice no, porque algunos tienen una educación superior. Dice, Aaron dice, cada educación es distinta, ya que depende del profesor. Bueno, eso no es cierto. Pero yo me refiero específicamente a la diferencia en que uno enseña, digamos que yo les enseño este tema y seguramente otro profesor lo haría diferente, sino me refiero al acceso, a la calidad de la educación. Victoria da un punto interesante. Victoria dice, las personas de bajos recursos no tienen educación o su nivel de educación es bajo. Ya, hay ahí un punto. No se puede negar, por ejemplo, que hay ese tipo de distinciones, ¿no? Colegios particulares muchas veces pueden tener una mejor educación, no necesariamente todos, ¿ah? Yo creo que nuestro colegio puede distinguirse y puede hacer la competencia a muchos colegios particulares, pero no se puede negar que, por ejemplo, hay elementos tecnológicos que nuestro colegio, por ejemplo, no tiene y que otros colegios sí tienen, ¿no? Sí, Álvaro dice que los colegios, la educación en los colegios privados es muy distinta, ¿no? Eso es cierto, no sé, o sea, obviamente el asunto de pagar, ¿no? Puede implicar que un colegio puede invertir más en algunas cosas, cosa que un colegio estatal no necesariamente tienen esas posibilidades, ¿no? Bien. Tal vez la conectividad también es un elemento, ¿no? Un elemento que Victoria menciona es que en la época de la colonia se negaba la educación a grupos como los mulatos, amos, mestizos, y en cambio ahora no se niega la educación a nadie. Ese es un elemento que ciertamente ha cambiado, ¿no? La educación es un derecho y todos tienen derecho a educarse. Por supuesto, la educación estatal, entre comillas, es gratuita y toda persona que venga a un colegio como el PIN, siempre y cuando hay una plaza disponible, haya matrícula y espacio disponible, será por supuesto bienvenido, ¿no? No se puede decir no, usted sí, no, eso no estaría bien, eso es ilegal. Y aquel que quiera una educación con otros elementos, dependerá ya escoger qué colegio quiere colocar a sus hijos y cuánto puede pagar, ¿no? Porque hay colegios en el Perú sumamente caros, en dólares, y hay los colegios más comunes, ¿no? Que tienen una mensualidad, digamos, más asequible. Muy bien, entonces podemos ver que la educación no necesariamente es igual para todos, como derecho sí, pero como acceso ahí sí pueden haber variaciones. Muy bien, gracias a los que han participado a través del chat. Y no sé si hay alguna duda ya para ir acabando. No se olviden que la idea de la tarea es que lo entreguen hoy si es posible, dado que las ideas están ahorita bien claras, espero, y lo puedan entregar en el recurso de hoy. Igualmente, aquellos que me están debiendo tareas anteriores, pónganse al día, por favor. Es importante. ¿Por ahí alguna duda? No, profesor. Gracias, Kevin. No se olviden que hoy día hay Aprende en Casa más tarde. Me imagino que es a las 2 de la tarde. Así que presten atención ahí al mensaje que se les envió. Y no se olvida. Y también miren el programa de Aprende en Casa del día lunes que está en el blog. Eso seguro que les va a ayudar. Sobre todo ahora que hay que volver a tomar en cuenta los textos de la vez anterior. Muy bien, entonces si no hay mayores dudas, vamos a ir acabando con la grabación que se enviará más tarde.